A mí 2 veces me lucharon ya, me sacaron el prendedor, me sacaron el rebote, me sacaron el pañuelo. Daña, ¿no es cierto?, la imagen misma de ciudad, daña al transeúnte, al ciudadano común. Es una falta de respeto a las tradiciones, ¿no es cierto?, de los mapuches. Amamos la tierra, valoramos la tierra porque ella nos da de comer a nosotros. Nosotros no queremos que nos regalen todo, el mapuche no pide que le regalen las cosas, el mapuche sí pide oportunidades. Un grupo de delincuentes estaba tomando la calle. Hay carabineros agredidos, personal de la municipalidad agredido. Cecilia tiene 26 años y es una hortalicera mapuche, así como su madre y su abuela lo fueron. 3 generaciones dedicadas a cultivar la tierra. Y esto es lo que se hace todos los días, en las tardecitas para ir a vender. Trabaja con su hija de 4 años mientras su madre cuida a la más pequeña de 11 meses. Las 4 salen al campo a cosechar las hortalizas que luego esta joven intentará vender en el centro de Temuco. Marri Marri Compuché, Inche Cecilia Panguina Huayquián, Tashi Rucamlen, Comunidad Pedro Tori, Inche Amuan Temuco, Muna Magunculi, pero igual Amuan Temuco. Iniciamos muy temprano la jornada para acompañarla. Al alba conduce su carretilla por 1 kilómetro. Con su preciada carga camina hasta la parada del bus donde deja la cosecha. Regresa 1 kilómetro para dejar la carretilla y se devuelve para abordar el bus que la llevará al centro de Temuco. Pero esto es algo en conjunto. Los dos nos ayudamos, él siembra, él cultiva, yo lo limpio, lo cosecho y lo voy a vender al centro de Temuco. Ahí yo trabajo con esto y aquí traigo la platita todos los días a la casa y bueno. Ahí está el problema grande. Claro, porque nos reprimen, no nos dejan trabajar. Si no es mandando fuerzas especiales a que nos saque, ahora están mandando inspectores municipales a multar a la gente. Si usted me compra un paquetito de cilantro que cuesta 500 pesos, le cursan un parte. Como Cecilia, son muchas las mujeres mapuche que a diario trabajan en esto para apoyar a sus familias. Lo han hecho por generaciones. Yo me siento orgullosa. Mi papá es mapuche, mi mamá es chilena. Con su traje típico, salen al centro de la ciudad a vender los productos frescos recién salidos de la tierra. Incluso son capacitadas por el gobierno, dicen. INDAM nos asesora, nos pasa asesores técnicos. Entonces, si nos pasa asesores técnicos, ¿cómo no vamos a tener nuestro campo con verdura? Obvio que tenemos las verduras, tenemos todo si estamos trabajando con INDAM. Les duele el alma a uno cuando lo echan. Le da una pena, una tristeza, da ganas de llorar, porque uno va a vender su verdura, después que lo echan, uno no, ¿qué va a ir? De repente uno tiene que sacar su pasaje siquiera para venir de vuelta. Si uno no vende queso, ¿qué vamos a traer de la casa? Y en eso vivimos nosotros. Es muy importante para mí poder vender porque ahí uno trae también las cositas para el hogar, para ella, el vestir. La realidad que nosotros sufrimos todos los días. Nosotros tenemos que venir con lluvia, nosotros tenemos que sacar nuestra verdura igual y tenemos que venir a trabajar. Y eso no lo entiende el alcalde. Es terrible porque no sabíamos si cómo íbamos a volver mañana. No sabíamos si íbamos a llegar con un ojo morado, con un dedo torcido. Según la encuesta CACEN 2017, la Araucanía es la región más pobre de Chile. Para estas mujeres, las hortalizas son su mayor arma para combatirla, un oficio que viene de tiempos ancestrales. Nosotros somos de la Araucanía, ellas son parte de nosotros. Estas personas que están aquí son su identidad, tenemos que aprender a vivir en la diversidad. Nuestra hortalicera, con sus trajes típicos, son un tremendo atractivo para la ciudad. Atractivo visual, pero también tienen los alimentos sanos, orgánicos, sin contaminación, que le hacen bien a la salud. Hay un principio que está en la ley, particularmente en el convenio 169, es que el Estado básicamente y los gobiernos deben promover actividades tradicionales
o relacionadas con la economía de subsistencia. Un principio que no estaría siendo respetado, ya que la guerra en contra de las hortaliceras, a quienes se encasillan como parte del comercio ambulante de Temuco, está desatada hace años y recrudece cada cierto tiempo. Un enfrentamiento con carabineros el viernes último terminó con lesionados. Hay carabineros agredidos, personal de la municipalidad agredido, algunas personas mordidas por estos delincuentes. La verdad es que esto tiene que terminarse y así hacer un llamado a la comunidad a no comprar en estos lugares donde no hay nadie autorizado. Un conflicto entre una arraigada tradición y un municipio que no encuentra la salida mediante el diálogo. Califican esta actividad de ilegal y la reprimen. Aquellas personas que están sin permiso municipal instaladas en las vías públicas están cometiendo una infracción. Los comerciantes establecidos en el centro de la ciudad tampoco las quieren, aunque están abiertos a que regulen esta actividad. Es una competencia básicamente desleal. La competencia que no paga impuestos, que no paga arriendos, y eso obviamente daña también al comercio establecido. Senatur señala que cada 10 visitantes a la Araucanía, 9 preguntan por nosotros los mapuches. 9 quieren saber de nosotros, conocernos. Es una atracción turística en los mapuches que no sea un estorbo para el alcalde, sino una ayuda para nuestra ciudad, que es la región de la Araucanía. Ya, mi amor, pero no pise la espinaca del tarla. De regreso en su huerta, Cecilia sigue trabajando. Su pequeña hija aprende, como ella lo hizo de su madre, la manera en que se cultivan estas hortalizas. ¿Y qué significa para ti trabajar en esto? Todo. ¿Por qué? Porque esto me da el sustento a mi hogar. Esto le da el pancito a mis hijos y a mí también. ¿Te gustaría que tus hijas fueran hortaliceras? Me encantaría, pero con mejores oportunidades que yo. Tanta represión, son miles de millones, ya perdieron el control. Tanta policía, tanta represión, son miles de millones, ya perdieron el control. Nuestra vida, nuestra tierra no está en venta. Olvídenlo, olvídenlo, no aceptamos sucia negociación, determinación. Introfil Monnier nos despierta para protegerla del invasor. Introfil Monnier nos despierta para protegerla del invasor. Cuando yo era un niño no me quedaba nada más que llorar. Tras esos lemuntos veía pasar tropas de carabineros militares dispuestos a disparar. Veía a mis peñis luchar hasta su último respiro dar. Pero con el paso de los tiempos nos convertimos con la fuerte, asumiendo que ha llegado la hora de luchar. Marichihueu, Huichucurahue, unidos en Huaychán con una Bafán, asumiendo la muerte o la vida. Así se construye nuestra libertad. Control territorial contra control policial. Justicia mapuche en el Gualmapu continuará. Nosotros somos un pueblo libre, con principios educados desde lo ancestral. Nuestros abuelos nos forjaron el timun al lado del Huichal. Respeto al Tayenco, ni en Mahuida, ni en la Huem, ni en Mapú. Pero de esto nada entienden, no comprenden, están podridos en su actitud, aplicando leyes que fortalecen a matar un pueblo que no se rinde, que no se vence, no se arrodilla. ¿Qué sabes tú de zorrillos tripulados por sicarios acribillando? ¿Qué sabes tú de lo que sucede en Gualmapún, de lo que sucede en Gualmapún? Tanta policía, tanta represión, son miles de millones, ya perdieron el control. Nuestra vida, nuestra tierra no está en venta. Olvídenlo, olvídenlo, no aceptamos sucia negociación, determinación. Introfil Monnier nos despierta para protegerla del invasor. Introfil Monnier nos despierta para protegerla del invasor. Tanta policía, tanta represión, son miles de millones, ya perdieron el control. Nuestra vida, nuestra tierra no está en venta. Olvídenlo, olvídenlo, no aceptamos sucia negociación, determinación. Introfil Monnier nos despierta para protegerla